Mark Stevens, un mecánico de un pequeño pueblo, no tenía idea de que el anciano al que ayudaba no era un cliente común. Cuando el coche del anciano se averió, Mark, siempre el buen samaritano, lo arregló gratis, sin esperar nunca recibir una recompensa. Pero lo que no sabía era que el hombre al que ayudó no era otro que Henry Thompson, el padre de uno de los directores ejecutivos más poderosos del país. La vida de Mark estaba a punto de cambiar para siempre de una manera que nunca imaginó. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Mark Stevens se secó el sudor de la frente mientras el sol caía sobre el polvoriento taller de automóviles. Había sido un día largo, el tipo de día que le hacía cuestionar sus decisiones de vida. Tenía las manos manchadas de grasa, le dolía la espalda y no esperaba nada más que una velada tranquila. Pero lo que él no sabía es que ese día común y corriente se convertiría en un punto de inflexión en su vida. Mientras trabajaba bajo el capó de un viejo sedán oxidado, la puerta del taller se abrió con un crujido. Entró un hombre mayor, con el rostro marcado por años de sabiduría y trabajo duro. Caminaba con ese tipo de confianza tranquila que solo viene de toda una vida de experiencia. Miró a Mark con ojos que habían visto más de lo que la mayoría podría imaginar. Sin embargo, su presencia era modesta, humilde incluso. «Necesito ayuda», dijo el anciano con voz firme pero tranquila. Mark se secó las manos con un trapo y se acercó a él. «¿Cuál parece ser el problema, señor?», preguntó, ofreciendo una cálida sonrisa. El hombre explicó que su coche se había averiado en las afueras de la ciudad. Había intentado arreglarlo él mismo, pero no tuvo suerte. Mark, siempre dispuesto a ayudar, accedió a echar un vistazo. Cuando abrió el capó, se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de un problema simple. Solo una manguera del radiador rota. Solo tomaría unos minutos arreglarlo. «Sabes, no tienes que pagarme por esto», dijo Mark sin pensar. «Es una pequeña solución. Me encargaré de ello por ti». El anciano esbozó una pequeña sonrisa apreciativa, pero no dijo nada. Él simplemente se quedó allí mirando a Mark sin apartar los ojos de él en ningún momento. Había algo en ese hombre, algo que hacía que Mark sintiera que no era solo un mecánico común y corriente arreglando el coche de un anciano. Pero Mark se sacudió ese sentimiento de encima. Estaba acostumbrado a que la gente lo subestimara en su humilde tienda. No importaba. Así eran las cosas. En 15 minutos, el coche estaba como nuevo. Mark cerró el capó con un gruñido de satisfacción y se apartó para admirar su trabajo. El anciano extendió la mano, pero Mark la rechazó con un gesto. «Como dije, sin costo. Considéralo un favor», dijo Mark, tratando de mantener el ambiente relajado. El anciano lo miró con expresión ilegible. «Tienes un buen corazón, Mark», dijo con la voz cargada de acento extranjero. «No mucha gente haría esto por alguien que no conoce. Habla de tu carácter». Mark se encogió de hombros, sintiéndose incómodo, pero agradecido por el cumplido. Siempre había creído en hacer lo correcto, sin importar el coste. Él nunca esperó nada a cambio. «Bueno, solo espero que te ayude a llegar a donde necesitas ir», dijo Mark, tratando de cambiar de tema. El anciano se detuvo por un momento, su mirada firme y penetrante. «No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí», dijo en voz baja. «Nunca olvidaré tu bondad». Y con eso, el anciano se giró y salió de la tienda, con movimientos lentos pero deliberados. Mark lo vio irse. Una pequeña parte de él se preguntaba quién era realmente ese hombre. Nunca lo había visto por la ciudad antes, y había un aire a su alrededor que lo hacía diferente. Pero Mark lo descartó rápidamente, diciéndose a sí mismo que era solo su imaginación descontrolada. Más tarde esa noche, mientras Mark se sentaba a cenar en su modesto apartamento, no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado. No podía explicarlo, pero tenía la extraña sensación de que la visita del anciano no era simplemente un encuentro casual. Había algo más. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y la noche avanzaba, dejó ese pensamiento de lado. Al fin y al cabo, ¿qué importaba? Lo que no sabía es que ese simple acto de bondad,
Arreglar el auto de un extraño de forma gratuita estaba a punto de cambiarlo todo. Mark no tenía idea de que el anciano al que había ayudado no era un caballero cualquiera. Era Henry Thompson, el padre de uno de los directores ejecutivos más poderosos del país. Y Henry Thompson no era un hombre que olvidara a quienes le mostraban amabilidad, especialmente cuando ésta venía en la forma de un mecánico que no pedía nada a cambio. Mañana, Mark descubriría exactamente hasta dónde podía llegar un pequeño acto de buena voluntad. Y cuando lo hiciera, su vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Mark llegó a su tienda, todavía tratando de sacudirse la extraña sensación que lo acompañaba desde la noche anterior. Abrió la puerta del garaje y entró, preparándose para otro día normal de reparación de coches. El sol apenas había salido, proyectando una suave luz dorada sobre las herramientas y bancos de trabajo que lo rodeaban. Todo parecía familiar, rutinario, hasta que el sonido del motor de un automóvil de lujo entrando al estacionamiento hizo que Mark levantara la mirada. Entrecerró los ojos cuando el elegante sedán negro se detuvo frente a su tienda. Era el tipo de coche que Mark solo podía soñar con conducir. Uno de esos vehículos caros y de alta gama, propiedad de personas que nunca llegaría a conocer. El tipo de personas que vivían en mansiones y vacacionaban en lugares de los que Mark nunca había oído hablar. Cuando el motor del coche se apagó, Mark observó con sorpresa cómo se abría la puerta del lado del conductor y por ella pasaba nadie menos que el anciano al que había ayudado el día anterior. Mark quedó atónito. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Y por qué conducía un coche tan caro? El anciano caminó hacia la tienda con la misma calma y firmeza que Mark había visto ayer. Ahora vestía un traje elegante, de esos que gritan riqueza. Los ojos de Mark se abrieron con confusión. ¿Cómo fue posible que el día anterior este hombre pareciera tan humilde y ahora pareciera algo completamente diferente? Buenos días, Mark, dijo el anciano, con la misma calidez y amabilidad que el día anterior. Buenos días, señor, respondió Mark, aún asimilando lo que estaba sucediendo. No esperaba volver a verlo por aquí. ¿Está todo bien con el coche? El hombre sonrió con un brillo en los ojos. Sí, el coche funciona perfectamente, gracias a ti, pero no vine solo a agradecerte que lo arreglaras. Mark se removió incómodo, sin entender a qué se refería el anciano. Bueno, de nada. Me alegra haber podido ayudar. El hombre se quedó allí un momento, como si estuviera midiendo sus palabras. Eres un buen hombre, Mark, y creo que mereces más de lo que tienes. Mark rió nervioso. Me va bien, ya sabes, solo trabajando duro, sacando adelante las cosas. El anciano asintió, pero su expresión se volvió más seria. El trabajo duro es admirable, pero a veces la vida ofrece oportunidades que uno no puede ignorar. Y creo que es hora de que aproveches una de esas oportunidades. Mark frunció el ceño. No estoy seguro de entender lo que quieres decir. La mirada del hombre se suavizó. Soy Henry Thompson, el director ejecutivo de Thompson Enterprises, y creo que eres un hombre que merece mucho más que ser mecánico en un pequeño taller de pueblo. A Mark se le encogió el corazón. Henry Thompson. El nombre lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Había oído hablar de Thompson Enterprises. Por supuesto, todos. Era una de las empresas tecnológicas más grandes del país, valuada en miles de millones. Y ahora este era el hombre que tenía frente a él. La mente de Mark corría, intentando darle sentido a todo. Eres Henry Thompson, repitió Mark, sin poder ocultar su sorpresa. El anciano asintió. Sí, lo soy. Y creo que tienes algo especial en ti, Mark. Algo que no mucha gente posee. Bondad genuina. Mark sintió que se le cerraba la garganta. Yo solo estoy haciendo mi trabajo, señor. No esperaba nada a cambio. Henry sonrió de nuevo, esta vez con más profundidad, como si entendiera exactamente lo que Mark estaba sintiendo. Esa es precisamente la razón por la que estoy aquí. No me olvido de aquellos que demuestran amabilidad, especialmente cuando no la piden. He visto a mucha gente en mi vida, Mark, pero rara vez he visto a alguien como tú. Alguien que hace lo correcto simplemente porque es lo correcto. Mark no sabía cómo responder.
Siempre había creído en ayudar a los demás cuando podía, pero nunca había esperado nada más que un agradecimiento a cambio. Pero allí estaba, cara a cara con uno de los hombres más poderosos del país, y no tenía idea de qué decir o hacer a continuación. La mirada de Henry se suavizó una vez más. Me gustaría ofrecerte un trabajo, Mark, un puesto en Thompson Enterprises. No arreglarás coches, sino que liderarás un equipo. Es hora de que entres en un nuevo mundo, uno en el que creo que eres más que capaz de prosperar. La mente de Mark daba vueltas y sus pensamientos corrían. ¿Fue esto una broma? ¿Estaba soñando? ¿O esto realmente estaba sucediendo? No sé qué decir, balbució Mark. Solo soy un mecánico, no estoy seguro de ser apto para algo así. Henry rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Te subestimas a ti mismo. Veo potencial en ti, Mark. El tipo de potencial que podría cambiar tu vida, cambiarlo todo. Mark se quedó allí en silencio, tratando de procesar lo que se le ofrecía. ¿Podría ser real? ¿Realmente se le estaba dando la oportunidad de su vida? ¿O se trataba de algún tipo de prueba, de una manera para que el CEO se divirtiera? Sea como fuere, Mark no tenía idea de que ese momento desencadenaría una cadena de acontecimientos que sacudirían su mundo hasta sus cimientos. Mark se quedó congelado, el peso de las palabras de Henry flotaba en el aire. Sintió que una sensación de incredulidad se apoderaba de él, una mezcla de excitación y miedo se arremolinaba en su interior. Siempre había sido un hombre de taller, un artesano que encontraba consuelo en el ritmo de girar llaves y arreglar coches. Pero ahora se le ofrecía la oportunidad de dejar todo eso atrás y entrar en un mundo con el que solo había soñado. Un mundo donde el poder, la riqueza y la influencia estaban al alcance. El anciano estaba frente a él, con los ojos llenos de calidez, pero también de algo más. Había una profundidad en su mirada, una sensación de conocimiento que Mark no podía comprender plenamente. Henry Thompson no solo le estaba ofreciendo un trabajo. Le estaba ofreciendo una oportunidad de una vida completamente nueva. Pero la pregunta que giraba en la mente de Mark amenazaba con dominarlo. ¿Era esto realmente real? ¿De verdad se le estaba dando una oportunidad con la que la mayoría de la gente solo soñaría? No lo sé, empezó Mark con voz temblorosa mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Agradezco la oferta, señor Thompson. Pero no estoy seguro de ser la persona adecuada para algo así. He pasado toda mi vida trabajando con mis manos. Esto no es lo que soy. La sonrisa de Henry nunca vaciló. Eres más de lo que crees que eres, Mark. He visto a muchas personas ir y venir en mi vida y es raro encontrar a alguien con tu carácter, tu humildad, tu amabilidad. Son cualidades que no se pueden enseñar. Posees algo que la mayoría de las personas con las que trabajo nunca podrían soñar tener. Por eso te ofrezco esta oportunidad. Mark miró sus manos, callosas por años de duro trabajo. Él no era el tipo de hombre que ansiaba ser el centro de atención o soñaba con oficinas corporativas y salas de juntas. Su vida siempre había girado en torno a un trabajo sencillo y honesto. Pero ahora le decían que su simple existencia, aquello que siempre le había brindado consuelo, de alguna manera no era suficiente. Henry Thompson, el director ejecutivo de una de las empresas más ricas del país, estaba frente a él, ofreciéndole la oportunidad de dejarlo todo atrás. Mark, no tienes idea de las puertas que puedo abrirte, continuó Henry con voz firme y segura. Con mi ayuda podrás tener todo lo que desees. Poder, dinero, influencia. Todo está a tu alcance. Solo necesitas dar ese primer paso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa. Y por un momento, Mark sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio, sin saber si saltar o retirarse. Fue un pensamiento aterrador, dejar atrás todo lo que había conocido por una vida que era completamente desconocida. Pero había algo en la presencia de Henry, algo en su manera de hablar, que hizo que Mark se preguntara si esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Mark siempre había creído que la vida se trataba de trabajar duro y ganar lo que uno tiene. Nunca se imaginó que podría tratarse de conexiones, de conocer a las personas adecuadas, de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Sin embargo, allí estaba,
cara a cara con uno de los hombres más poderosos del país, a quien se le ofrecía una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. No pienses que esto es dejar atrás tu antigua vida, dijo Henry, percibiendo la vacilación de Mark. Piensa en ello como una expansión de tu mundo. Piensa en ello como una oportunidad para hacer algo importante. Puedes usar tus habilidades de maneras que nunca imaginaste. Marca la diferencia de maneras que nunca podrías hacer aquí. Mark tragó saliva con dificultad. La oferta era tentadora, demasiado tentadora para ignorarla, pero no podía deshacerse de la sensación de que estaba al borde de algo que podría cambiar su vida para mejor o destruir todo por lo que había trabajado. Señor Thompson, no estoy seguro de estar preparado para algo así, dijo Mark, con una voz apenas superior a un susurro. He pasado toda mi vida arreglando coches, trabajando con gente que entiende lo que significa trabajar duro. No sé si puedo simplemente entrar en el mundo corporativo y esperar encajar. La expresión de Henry se suavizó como si entendiera exactamente lo que Mark estaba sintiendo. Sé que este es un gran paso para ti, Mark, pero piensa en el legado que puedes crear. Piensa en lo que puedes lograr si aprovechas esta oportunidad. Tienes el potencial de hacer cosas que cambiarán no solo tu vida, sino la vida de otros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando en la mente de Mark. Se sentía dividido entre la vida que había construido para sí mismo y la vida que Henry le ofrecía. ¿Podría realmente dar el salto? ¿Podría dejar atrás la comodidad de su taller, la camaradería de sus compañeros de trabajo y entrar en un mundo de trajes, acuerdos y grandes apuestas? Antes de que Mark pudiera responder, Henry le puso una mano en el hombro. Te daré tiempo para que lo pienses, Mark, pero recuerda que oportunidades como esta no se presentan a menudo. Cuando lo hagan, tendrás que tomarlos. Con esas últimas palabras, Henry se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto, dejando a Mark allí parado, con su mente hecha un torbellino de emociones. Mark sabía que este era un punto de inflexión en su vida, un momento que definiría quién era y en qué se convertiría. Pero la pregunta seguía siendo, ¿daría el salto o se marcharía, contento con la vida que siempre había conocido? Mark pasó toda la noche despierto, dando vueltas en la cama mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido. La oferta que Henry le había hecho era más que un simple trabajo. Fue una vida completamente nueva. Por primera vez en mucho tiempo, Mark sintió que estaba en la encrucijada de su destino. La vida que había construido a lo largo de los años, el ritmo constante de trabajo con sus manos, de repente parecía insignificante en comparación con la vida que Henry le ofrecía. Pero las dudas se apoderaron de su mente. ¿Estaba realmente preparado para esto? ¿Podría encajar en el mundo del que Henry era parte? El mundo corporativo, el mundo de la riqueza y el poder, era muy diferente del que Mark había conocido. Siempre se había enorgullecido de ser autosuficiente, de ganarse la vida honestamente con nada más que sudor y trabajo duro. La idea de asumir un papel que requería dejar ese mundo atrás era al mismo tiempo emocionante y aterradora. A la mañana siguiente, Mark se encontró parado frente a su humilde casa, mirando las herramientas que había utilizado durante años. Cada llave, cada destornillador, cada pieza del motor que tenía delante contaba la historia de su vida. Este taller no era solo un lugar donde trabajaba. Fue un reflejo de quién era. Había sido su refugio, su santuario. La idea de abandonarlo por un futuro desconocido lo dejaba con una sensación de incertidumbre. Pero mientras estaba allí, perdido en sus pensamientos, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Henry. Mark, espero que hayas tenido tiempo para pensar las cosas. Quiero que sepas que sea cual sea la decisión que tomes, creo que tienes lo necesario para tener éxito. Esperaré saber de usted cuando esté listo. Solo debes saber esto. A veces los mayores riesgos conducen a los resultados más gratificantes. El mensaje parecía un desafío. Fue como si Henry le estuviera diciendo que este era su momento, que era ahora o nunca. El corazón de Mark se aceleró mientras volvía a leer el mensaje. Sabía que la decisión que tomara hoy determinaría el resto de su vida. ¿Pero podría dar el salto? A medida que pasaban las horas, la mente de Mark seguía en conflicto. Repasó cada detalle, sopesando los pros y los contras.
La oportunidad de trabajar con Henry Thompson, de ser parte de algo más grande que él mismo, era innegablemente tentadora. Sin embargo, la vida que tanto había trabajado para construir, la vida en la que se sentía cómodo, parecía escaparse de sus manos a cada momento que pasaba. Por la tarde, Mark supo que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Tuvo que tomar una decisión. Agarró sus llaves y se dirigió a su camioneta, con determinación en sus pasos. Iba a encontrarse con Henry y darle una respuesta. Mientras Mark conducía por la ciudad, comenzó a comprender la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Estaba dejando atrás todo lo que conocía por un mundo que le parecía extraño. Pero en el fondo sabía que si no aprovechaba esa oportunidad, se arrepentiría durante el resto de su vida. Cuando llegó a la oficina de Henry, fue recibido con una cálida sonrisa y un firme apretón de manos. Henry lo condujo a su oficina privada, un espacio elegante y moderno que reflejaba el poder y la influencia que ejercía Henry. Mientras se sentaban, Mark podía sentir el peso de la decisión presionándolo. «Lo he pensado, señor Thompson», comenzó Mark con voz firme, pero teñida de incertidumbre. «Ya lo he decidido. Quiero aprovechar la oportunidad que me ofreciste. Quiero ser parte de algo más grande». Los ojos de Henry se iluminaron con aprobación. «Sabía que tomarías la decisión correcta, Mark. No eres como los demás. Tienes algo que el dinero no puede comprar. Integridad, lealtad y una ética de trabajo que es poco común en estos días. Creo que tendrás éxito y es un honor para mí contar con tu apoyo». Mark sintió una oleada de alivio invadirlo cuando Henry habló. El peso que había estado cargando durante los últimos días pareció aliviarse. Estaba listo para abrazar este nuevo capítulo de su vida, incluso si eso significaba adentrarse en lo desconocido. Cuando Henry se puso de pie y extendió su mano, Mark la tomó, sabiendo que ese momento cambiaría para siempre el curso de su vida. «Bienvenido al equipo, Mark. Espero ver las grandes cosas que lograremos juntos». Al salir de la oficina de Henry, Mark no pudo evitar sentir una sensación de asombro. Había dado el salto. La vida que había conocido había quedado atrás, pero un nuevo mundo se abría ante él. Era un mundo lleno de desafíos, oportunidades y el potencial de hacer más de lo que jamás había imaginado. Cuando Mark salió del edificio, sintió que una sensación de anticipación crecía en su interior. Esto fue solo el comienzo. Ya no era solo un mecánico. Ahora era parte de algo mucho más grande. Y con esa comprensión llegó la certeza de que había tomado la decisión correcta. El futuro era incierto, pero él podía darle forma.